La empresa Gestión en Tecnología e Información GTI presenta Todo sobre Factura Electrónica. 12 mediodía con 10 minutos. Habilitamos el 905-222-0000, 905-222-0000 o el 899-35935 de WhatsApp, al igual que el Facebook, para que usted nos haga sus consultas en materia de facturación electrónica y temas tributarios. Don Randall Rivera, nuestro director, lo sumamos a esta mesa informativa. Las buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Febe, ¿todo bien? Excelente, don Randall, adelante. Qué dicha, saludos a usted y a todo el equipo y por supuesto que saludos a don Álvaro Retana, el gerente general de GTI, la empresa de facturación electrónica más grande del país, que nos acompaña esta tarde. Normalmente nos acompaña los lunes, pero este lunes tuvimos debate, así es que desplazamos la sección para el jueves. Don Álvaro, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, don Álvaro. Yo le recuerdo a nuestra audiencia que tienen diferentes formas de plantear preguntas sobre temas de facturación electrónica o temas fiscales. Una de ellas es escribirnos en el Facebook, estamos transmitiendo en vivo en el Facebook de Noticia Monumental. Otra oportunidad es escribirnos a través de WhatsApp al 899-35935, 899-35935, y finalmente pueden llamar al aire y hacer su pregunta de viva voz a don Álvaro a través del 905-222-0000, 905-222-0000. Don Álvaro, ¿cómo nos fue? Justamente el lunes era el día que tenía que presentarse la declaración del IVA, la presentación de capital de renta inmobiliaria y mobiliaria. Y era la primera vez que el sector turístico presentaba esta declaración bajo estos términos en el IVA. ¿Qué sabe? ¿Cómo nos fue, don Álvaro? Bueno, por lo que hemos podido ver, sigue gente cumpliendo con las fechas, cumplieron y el 16 de septiembre hicieron la presentación, pero es curioso porque el día de hoy teníamos saturación en el contact center, hoy ya estamos 19 de agosto, y yo pregunté qué es lo que pasa en el contact center, que nos están haciendo consultas para poder hacer declaraciones. Es decir, que todavía al día de hoy hay una gran cantidad de gente que está terminando de presentar declaraciones que debieron hacerse desde el día 16. Entonces, siguen los contribuyentes incumpliendo, retrasándose en la presentación de declaraciones varios días. O sea, ha sido un mes raro, porque la gente se atrasó, porque el 15 era domingo, pero además era el Día de la Madre, pero además teníamos que aportar al sector turístico, a la presentación y pago, era un día raro. Sí, el sector turismo básicamente empieza ya con el segundo tramo de la tarifa transitoria, que es de un 4%. Entonces, todos los que hacían servicio turístico ya tuvieron que haber facturado con ese 4% de impuesto al valor agregado y presentar su declaración conforme al 4%. Y esto va a ser por un año, de aquí hasta el 30 de junio del 2022, porque en ese momento pasa a un 8% ya el sector turismo. Entonces van a estar con esta tarifa transitoria del 4% por un año. Claro. Y hay que tomar en consideración que normalmente ese 8, 4 en este instante, 8 a partir de junio del próximo año, prácticamente se traslada al consumidor final. Pero bueno, hoy es 19 de agosto, don Álvaro. En la proyección próxima, ¿qué tenemos que presentar en los próximos días en temas fiscales? Bueno, ahora ya nos lleva hasta el 16 de septiembre, donde hay que volver a hacer la declaración del próximo mes del IVA, de la renta de capital inmobiliario y de capital mobiliario. Y también estos días nos hemos dado cuenta por las consultas de que parece que hay cierta desinformación con el asunto del capital inmobiliario. De hecho, nos hicieron una consulta la semana pasada, un oyente que consultó que qué pasaba cuando vendía una propiedad. Para aclararles, cuando uno vende una propiedad, tiene que hacer la declaración porque hay una ganancia de capital. Si la propiedad fue adquirida antes de que entrara en vigencia esta nueva ley, que entró en vigencia el 1 de julio del 2019,
Y en eso tenemos mucha gente con propiedades que adquirieron hace muchos años, mucho antes del 2019. Entonces ellos tienen dos opciones cuando venden la propiedad. Calculan el valor en que la vendieron y pueden usar el 2.25% del valor de esa venta y tributar con ese 2.25 del valor de la venta. O si no, si la propiedad la compraron a un valor alto que les resulte conveniente, por ejemplo la compraron en 8 millones y la van a vender en 10, entonces pueden aplicar un 15% sobre la diferencia del costo de la compra y el costo de la venta, o es decir, un 15% sobre la ganancia de capital. Todas las personas que van a vender una propiedad tienen que hacer el cálculo y tomar la decisión de si conviene usar el 2.25% sobre el valor total de la transacción o el 15% de la ganancia de capital que tuvieron en esa primera venta que se haga de la propiedad posterior a la entrada en vigencia de la ley, es decir, posterior al 1 de julio del 2019. Ya las siguientes ventas no hay que hacer este cálculo. En la segunda venta simplemente se aplica 15% sobre la ganancia de capital. Claro, ya casi vamos a ir a la llamada telefónica, pero es muy interesante eso que usted me está diciendo. Pongamos el ejemplo de un lote de 10 millones, don Álvaro. Okay. Sí, señor. Yo lo compré antes de 2019 y lo quiero vender ahora. Entonces yo agarro 10 millones y le calculo el 2.25%, me dijo, ¿verdad? Así es, el 2.25%. Son 225,000, ¿ok? Si yo agarro esos 10 millones, le resto 8 que me costó, me da 2 millones, y eso le saco el 15%, ¿verdad? ¿Usted me dijo? Sí, señor. Da 300,000 colones. Es decir, en este caso en particular me sirve más a mí como contribuyente utilizar la primera mecánica, que es la que tengo que pagar 225,000, que es la única vez que puedo utilizarla si compré antes de 2019. Así es, y esto lo va a hacer casi toda la gente porque los terrenos están registrados con valores sumamente bajos. Entonces, cuando uno va a vender un lote, posiblemente se encuentre que el valor registral es bajo y se calcula la diferencia, y si se multiplica por un 15% saldría mucho más caro que aplicar el 2.25 la primera vez. 12:17, vamos a una llamada que teníamos pendiente, el 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Rodrigo Trejo, de Tabletera. Adelante, gracias, don Álvaro. Yo me había retirado del sistema, más estuve con ustedes, con GTI, pero al salirme de la actividad que tenía, ahora soy trabajador independiente, asalariado. Tengo una duda, don Álvaro, yo sé que usted me la va a evacuar. En ciertas partes me dicen factura electrónica. Yo en este momento yo no estoy en ninguna actividad tributaria. Al no recibir factura, ¿a quién beneficio y a quién perjudico? Esa es más que toda la inquietud que tengo. Muy amables, gracias. Gracias, don Rodrigo. Sí, como usted es asalariado, entonces en realidad las facturas que usa a título personal, por ejemplo, va a poner gasolina al vehículo, que ese es un ejemplo típico. Si fuera trabajador independiente, ese combustible uno puede aplicarlo en la contabilidad y le va a servir a usted registrar gastos, porque así pagaría menos impuestos. Además, cuando usted haría facturas como trabajador independiente, usted cobra un impuesto al valor agregado, pero descuenta los impuestos que pagó por los gastos. Cuando ya es trabajador asalariado, entonces llega uno a la estación de combustible y le dicen, vea, ¿quiere tiquete o quiere factura? Uno en realidad no ocupa factura, pero con el ejemplo que le puse de las gasolineras no va a haber problema. Las gasolineras son tan ordenadas que llevan una contabilidad buenísima y se sabe que siempre emiten tiquete o factura. El problema es cuando uno llega a un tipo de negocio que le dicen, vea, si quiere sin factura y le cobro menos y no cobro impuesto. Ahí ya el problema es que están evadiendo la ley
Y el problema es que al final los costarricenses vamos a tener que pagar ese déficit fiscal de alguna forma. Entonces, si uno quiere salir como país adelante, así como hicieron ahora con las pensiones, que es un ajuste fuerte que nos afecta a todos, hay que hacer un ajuste para cerrar los huecos fiscales, y esto implica que todos contribuyan, y cuando hay negocios que están transando sobre la mesa, aumentan el hueco fiscal y la posibilidad de que el país salga adelante. Si tenemos todos conciencia, considero que es más fácil que salgamos juntos Perdón, don Álvaro. Adelante. No, que lo que iba a decir es que yo quiero que quede claro, y creo que lo insistiremos también en los próximos programas, porque hay gente que lo cree, que cuando un comercio le dice factura electrónica o tiquete, o solo le dice factura electrónica, uno dice no. ¿Ok? Hay gente que cree que ese negocio está evadiendo el IVA, o que, como en el caso de don Rodrigo, que usted está beneficiando a ese negocio, que se va a dejar más plata y le va a pagar menos Hacienda. Y eso no es así. O sea, realmente cuando a usted le preguntan en el supermercado o así, necesita factura electrónica, es porque le van a hacer un tiquete electrónico que para los efectos de ellos tiene exactamente el mismo trámite. Lo que cambia es el trámite para uno, que era lo que explicaba don Álvaro. Si yo lo necesito acreditar como un gasto en mi contabilidad, yo necesito factura. No me sirve el tiquete porque no trae nombre, pero ellos no están evadiendo, están pagando y recaudando igual, están recaudando igual y pagando posterior el IVA. Si cometí un error, por favor, acláreme, don Álvaro. No, y tal vez más bien para aumentar, viera que las grandes empresas, uno encuentra que están facturando en orden, las grandes cadenas de supermercados están facturando en orden. El régimen simplificado no está obligado a emitir factura. Entonces, ¿dónde está el principal problema? Está en algunas pequeñas empresas que no están ni registradas en Hacienda, o que si están registradas, juegan con eso de la facturación y prácticamente no emiten facturas y le dicen a uno, páguenme por 5 móvil. Pongamos un ejemplo, voy a que me corten el pelo en un salón de belleza. Entonces, me dice, de ellos, generalmente un salón de estos no emite factura. Les paga uno por 5 móvil y esa transacción quedó oculta de tributación. Entonces acá lo que pasa es que tributación, con la información que ya tiene de la factura electrónica, va a estar encontrando estos huecos, y el problema para ese salón es que si llega un inspector de tributación, calcula el monto que debe estar recibiendo y le dice, como usted no ha pagado, va a tener que pagar multas, págueme lo que me debe por 4 años atrás, más el doble por haber incumplido. Entonces sí, los negocios se pueden meter en un problema por estar haciendo ese tipo de cosas. Sí, y hay otros negocios que están quedando ocultos a tributación. El otro día me dijeron que es que yo era un zapazo con eso, y no fue Otto Guevara por aquello, que en los mercados virtuales, como en Marketplace, por ejemplo, está pasando eso, porque en Marketplace usted no solo encuentra que Randall ya no va a usar esta botella, entonces la voy a vender en Marketplace, o que los tenis usados los quiero vender. Eso usted ya no lo encuentra en Marketplace, o lo encuentra menos. Lo que está encontrando es negocios que desarrollaron ese canal de venta. Es decir, locales en San José, gente que tiene la venta en la casa, y que cuando usted los contacta, usted paga por Simpe y va y recoge el paquete y desapareció. No hay factura electrónica, no hay ningún indicio para, digamos, que tributación se dé cuenta que eso está ocurriendo. Así es que cuando nosotros critiquemos en términos generales la evasión, y decimos nosotros siempre, los grandes evasores no es más que otra cosa que un montón de pequeños evasores chiquiticos, muy chiquiticos hormigas, que suman una enorme cantidad de plata, don Álvaro. Sí, aquí la respuesta más fácil es, ahora estamos con un 13% de IVA. Si nosotros tratamos de que todos paguen el IVA, puede seguir ese 13%. Pero si aumenta la evasión, el gobierno lo que va a hacer es subirnos a un 15% y pagan justos por pecadores. Entonces, como no quiero que paguen justos por pecadores, mejor tratemos de pedir la factura, aclarando que cuando le dicen a uno en el supermercado, ¿ocupo factura? Lo que se refiere muchas veces es a si quiere etiquete, es decir, anónimo, o si ocupa que la factura tenga nombre,
pero en el supermercado siempre le están dando el comprobante de caja que es equivalente a la factura y de ahí se va a generar un tiquete que es anónimo sin su nombre. 12:24. Don Álvaro, entiendo que el próximo mes, el 1 de septiembre, empieza a regir una tarifa del IVA para el sector construcción también. Es decir, así como nos estrenamos este mes con el sector turístico, el próximo mes, en julio, el próximo mes de septiembre empezará a regir esta tarifa transitoria para el sector construcción, don Álvaro. Sí, es correcto. Hubo muchos proyectos que estuvieron exonerados de pagar el IVA, proyectos que ya estaban en camino antes de la entrada de la ley. Básicamente son proyectos de largo plazo y que tuvieron un año sin pagar IVA y ahora ya entran el 1 de septiembre con el primer tracto del IVA que es del 4%. Entonces, proyectos de construcción, todas las ferreterías, ventas de materiales, servicios que hay que facturarle a estos proyectos de construcción, ya van a tener que ser facturados con el 4%. Ellos sí están pagando en otros rubros como materiales, sí están pagando el 13%. 12:26, don Álvaro, la última pregunta que le iba a hacer es si todavía hoy tenemos problemas con llaves criptográficas vencidas, que esa es una de las preguntas más frecuentes que yo siempre insisto, que no sé por qué le pusieron llave criptográfica, no un nombre más chiva como PIN de facturación o algo así. Suena que uno está jugando Zelda ahí en un RPG y tiene que conseguir una llave criptográfica, pero seguimos con esos problemas de vencimiento, don Álvaro. Sí, bastante. A la gente se le vence el certificado. Hacienda hizo una modificación. El primer certificado que emitieron valía por 2 años y ahora están emitiendo nuevos certificados que valen por 4 años. Entonces el problema se va a reducir en los próximos años. Pero es la segunda causa de llamadas que hemos tenido durante la semana a nuestro contact center, gente que se le venció el certificado y que necesita ayuda para poder descargar la nueva llave criptográfica y cargarla en el sistema. 12:27, don Álvaro, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta semana en jueves, no el lunes, pero muchas gracias por habernos acompañado, don Álvaro. Estamos para servirle, que la pasen muy bien. Gracias, don Álvaro Retana. Son las 12:27. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo, en nombre de todo el equipo humano de Noticia Monumental, les agradezco enormemente su sintonía y les esperamos en 1 hora y 32 minutos en Matices. Óscar Campos, otro de los candidatos presidenciales, nos acompañará el día de hoy. Yo les cuento que yo tengo una enorme expectativa sobre esa entrevista. ¿Saben por qué? Porque cuando me llamó un contacto de prensa a decirme que don Óscar se ponía a disposición de venir a Matices, yo dije, pero don Óscar me odia porque ha hablado de mí horriblemente un montón de veces en que no hemos estado de acuerdo. Y entonces digo, bienvenido al programa. Realmente me parece súper interesante hablar con gente que ha estado históricamente en contra de mis posiciones. Así es que hoy estará don Óscar Campos con nosotros, candidato presidencial, y mañana, les adelanto, estará la ministra de Trabajo, doña Silvia Lara, en Matices con nosotros. Así es que hasta luego y feliz tarde.